Hola, bienvenidos, soy Steph. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo crear paso a paso una cuenta de Microsoft. En el vídeo anterior os estaba hablando de uno de los beneficios que nos da tener esta cuenta de Microsoft, que es poder acceder a Microsoft Office 365, que es la alternativa al paquete Office que solemos instalar en nuestros ordenadores, gracias al cual tenemos acceso a Word, PowerPoint, Excel y esas aplicaciones que usamos de manera bastante cotidiana. Entonces, antes de poder acceder a estos beneficios, tenemos que crear una cuenta de Microsoft. En su cuenta oficial dice que una cuenta de Microsoft es el nombre que se asigna al servicio de identidad que proporciona autenticación y autorización a los servicios Microsoft para consumidores. Usa una cuenta personal de Microsoft para conectarte a aplicaciones, servicios y dispositivos de Microsoft, incluidos Windows, Xbox, Microsoft 365, Edge, Outlook y OneDrive. Entonces, hay dos formas de poder tener una cuenta en Microsoft. Una es crear una cuenta desde cero en la cuenta oficial de Microsoft, que es un correo totalmente nuevo, o con un correo que ya tenemos, que puede ser de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, etc. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo crear una cuenta totalmente nueva con un correo totalmente nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al navegador, escribir crear una cuenta de Microsoft y darle a la opción de iniciar sesión o crear una cuenta hoy mismo. Como he mencionado antes, se puede crear cuenta con un correo que ya tenemos, que puede ser de Gmail o de Hotmail o de Outlook, o crear una cuenta nueva con un correo nuevo, que es lo que vamos a hacer hoy. Le damos a crear una cuenta nueva y aquí escribimos el correo que queramos tener. Le voy a poner, por ejemplo, hotmail.com. Le damos a siguiente. Ponemos la contraseña. Y le damos a siguiente. Ahí su región. Pues así es como se vería nuestro perfil. Aquí donde tenemos toda nuestra información básica, a todo lo que tenemos suscripción, y aquí donde podemos hacer todas nuestras modificaciones. Podemos ver, si vamos aquí a la parte superior izquierda, podemos ver todas las aplicaciones a las que tenemos acceso, o a la mayoría. Hay otras muchas aplicaciones y le damos a todas las aplicaciones, y aquí, como podrán ver, son muchísimas. Si le damos a Microsoft 365, podemos ver aquí todo lo que tendríamos si descargásemos el paquete Office, pero online. Entre las principales y las otras aplicaciones que están ocultas, que son las que no se utilizan con tanta frecuencia, pero está básicamente todo aquí. Es cuestión de ir mirando, como les mencioné en el otro vídeo. También hay otras como el Microsoft Store, la tiene Microsoft, que aquí hay aplicaciones, programas, juegos, películas, tanto de pago como gratuitos. Entonces es cuestión de ir mirando lo que nos ofrece. Y aquí ya tenéis la seguridad de que es un sitio seguro, que no te va a descargar ningún tipo de virus malicioso, no te están saltando todo el rato los anuncios molestos que suelen aparecer en algunas páginas que no son tan seguras como esta.
Entonces, bueno, eso sería todo en el vídeo de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Si es así, déjenmelo saber con un me gusta. Y si tienen algún tipo de duda al respecto sobre el otro vídeo que había hecho sobre Microsoft 365 Online, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme visto. Chao.